Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Tijuana, del Departamento de Ingeniería Industrial. Estamos presentando la materia Administración de Operaciones 2, Unidad 3, del tema Planeación Agregada, MRP y Programación de las Operaciones. Nuestro equipo está integrado por Tapia Espinosa Luz María, Rubalcaba Suárez Araceli, Espinosa Mendoza Lorenzo y Mora Serna Alberto Edgardo. Primero, vamos a comenzar. ¿Qué es la planeación agregada? La planeación o planificación agregada es un proceso cuyo principal objetivo es determinar una estrategia de forma anticipada que permite que se satisfagan unos requerimientos de producción, optimizando los recursos de un sistema productivo. La planeación agregada aborda la determinación de la fuerza laboral, la cantidad de producción, los niveles de inventarios y la capacidad externa con el objetivo de satisfacer los requerimientos para un horizonte de planificación de medio plazo, de 6 a 18 meses. Tenemos este pequeño esquema de la planeación agregada, donde tenemos que el plan agregado se deriva de la tasa de producción, los niveles de fuerza de trabajo y el manejo de inventarios, donde estos se basan más en los requerimientos del cliente y las limitaciones de la capacidad. Luego, variables y consideraciones de un plan agregado. A la hora de elaborar un plan agregado se debe tener en cuenta que existe una serie de consideraciones de tipo económico, comercial, tecnológico e incluso social o de comportamiento que alimenten y afectan la estrategia. Asimismo, se deben considerar las variables de decisión, restricciones para la planificación. La eficiencia del plan depende en gran medida de la calidad de la información recolectada. Es por ello que se debe optar por elaborar un plan agregado sobre procesos y estandarizaciones. Los métodos heurísticos de planeación agregada. Tiene como principal objetivo de la planeación en equilibrar los requerimientos y los recursos de producción. La planeación agregada parte de un pronóstico y puede optar teniendo en cuenta sus recursos, sin actuar sobre la capacidad o la demanda para establecer dicho equilibrio. Existen diversos métodos empleados en la creación de un plan agregado, entre los que se destacan la programación lineal, reglas de decisión por búsqueda, programación por objetivos, programación dinámica o métodos heurísticos. Este módulo estudiaremos algunas de las métodos heurísticos más utilizados. Sin embargo, vale la pena aclarar que existen tanto como las posibles combinaciones de ajuste que pueden realizar sobre el sistema. Los requerimientos de producción, pues esta es la primera etapa en la creación de un plan agregado. Consiste en la determinación de los requerimientos de producción. Dichos requerimientos se ven afectados básicamente por tres factores: pronóstico de la demanda, inventario inicial de la unidad agregada y inventario de seguridad. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de considerando que en una compañía se tiene la siguiente información, que pues es la siguiente tabla, respecto a sus pronósticos e inventarios de seguridad requeridos por periodo y que parte con un inventario inicial de 400 unidades. Tenemos el periodo que está en meses, que pues está del 1 al 6, o sea, de enero a junio. Tenemos su pronóstico de los 6 meses y su inventario de seguridad. En los requerimientos de producción nos está diciendo que vamos a tener un inventario inicial del mes de enero de 400 y nos basamos en la siguiente fórmula que tenemos abajo. El cálculo de requerimiento de cada periodo se efectúa de la siguiente ecuación. Del pronóstico le vamos a sumar lo que es el inventario de seguridad y le restamos lo que es el inventario inicial. De esta manera nos va a dar lo que es el requerimiento de producción. Ya teniendo nuestra tabla pues ya resuelta, es donde se procede y comienza la programación de los 4 planes: el plan 1, plan 2, plan 3, plan 4, como lo vimos anteriormente en las unidades anteriores. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorenzo Espinosa y en esta ocasión me tocó presentar y hablar de un tema que es un MRP. En este caso aquí tenemos la descripción de qué es un MRP, ¿no? El MRP, que viene siendo Material Requirements Planning en inglés, o planificación de requerimientos de material.
lo cual nos dice que es un sistema que se basa en la planificación del proceso de producción y el control de inventarios para poder gestionar la forma más eficiente posible. El principal objetivo de MRP es la administración de la producción de una empresa, con el objetivo de tener las necesidades de materiales en el momento exacto para producir los productos. También dentro de este tema abarca los tipos de demanda. Tal como lo mencionamos, el MRP gestiona los inventarios de demanda dependiente, ¿no? Razón por la cual debemos definir los diferentes tipos de demanda según su criterio de dependencia. Tenemos aquí 3 tipos de demanda. Primero que nada tenemos demanda independiente. Es la demanda en la que solamente influyen las condiciones del mercado. Es sumamente difícil estimarla con exactitud, razón por la cual esta se debe ser pronosticada. Tenemos la demanda dependiente. Esta es la demanda cuya cantidad es la función derivada de una demanda independiente. Por ejemplo, la demanda de llantas en ocasiones es una demanda dependiente de la demanda independiente de bicicletas. Demanda mixta. Es el caso de los elementos que pueden estar sujetos tanto a demandas dependientes como independientes. Por ejemplo, el caso en que las llantas de una bicicleta sean comercializadas también de forma individual, en tal caso se tendrá una demanda independiente, sujeta al mercado, y una demanda dependiente del número de bicicletas que se vendan. Tenemos también los inputs, datos de entrada de un MRP, que viene siendo MPS, que es el plan maestro de producción que nos indica las demandas independientes. Tenemos maestro de artículos, que es el listado de todos los artículos de demanda independiente. Tenemos lista de materiales, el cual es el listado de todos los materiales que se precisan para la obtención de los artículos de demanda independiente. Por último, tenemos la explosión de materiales, o también en sus siglas BOM, que es el registro donde figuran todos los componentes de un artículo, su relación padre-hijo y las cantidades de uso estandarizadas establecidas por diseño de ingeniería. Aquí podemos ver la explosión de materiales BOM o Bill of Materials. La explosión de materiales me indica la relación entre el artículo final y cada uno de sus componentes y subcomponentes. Para entender mejor cómo funciona la explosión de materiales, se acude a un árbol de estructura del producto como el siguiente. La explosión de materiales BOM, según la ilustración anterior que vimos, lo cual está adjunta aquí en más pequeña, observamos que el artículo principal, lo cual queremos decir el producto independiente, es A, el cual se compone de una unidad de B y una unidad de C. Este último que a su vez se compone de 2 unidades de D y una unidad de E. Por ende, la explosión de materiales debe suministrarnos la información referente a, por ejemplo, cuántas unidades de cada parte se requieren para producir 200 unidades de A. En tal caso serían código de parte, sería A con una cantidad de 200, tenemos después B con una cantidad de 200 también, y por último C, con 200 unidades. Código de materia prima tenemos D y E, con D 400 y N 200. Como lo pueden ver en imagen, pues cómo se relacionan y se distribuyen la explosión de materiales. Tenemos un ejemplo del plan de requerimientos de materiales, MRP. Por ejemplo, si una empresa vende 1000 triciclos, entonces se van a necesitar 1000 ruedas delanteras y 2000 ruedas traseras más pequeñas. Este tipo de demanda interna no necesita un pronóstico, sino solo una tabulación demanda independiente, perdón. Por otra parte, la cantidad de triciclos que la empresa podría vender es la demanda independiente. En este contexto, una empresa vende un producto final con demanda independiente. Está interesada en que cuánto y cuándo ordenar las distintas partes y piezas que permiten la producción de dicho producto final. Esta planeación de requerimientos de materiales es crítica dado que permitirá alcanzar las metas de producción en tiempo y cantidad de lo planificado previamente en un plan maestro de producción. Para llevar a cabo un plan de requerimientos de materiales, MRP, se necesitan 3 elementos, lo cual son plan maestro de producción, MPM, estructura del producto, lista de materiales o Bill of Materials, el BOM, y por último registro del inventario, ¿no? IRF.
El Plan Maestro de la Producción PMP, establece las necesidades en cantidad y tiempo de producto final con demanda independiente. Por otra parte, la estructura del producto o Bill of Materials detalla cuántas partes y piezas se necesitan para obtener una cantidad de producto final y cómo dicho producto se compone. Generalmente se utiliza una representación gráfica para el BOM como la de la siguiente imagen. Si se dan cuenta, tenemos, por ejemplo, para cada unidad de X, producto final con demanda independiente, se van a necesitar 2 unidades de la pieza A, producto con demanda dependiente. Análogamente, por cada unidad de la pieza A se necesitan 3 unidades de la pieza C. Finalmente, necesitamos el registro de inventarios o Inventory Record File o IRF, tanto para los productos con demanda dependiente o independiente, que contiene la información del inventario disponible y el tiempo de espera o lead time asociado a cada producto. Un ejemplo del IRF es el siguiente. Tenemos la pequeña tabla que podemos ver ahí, donde tenemos los productos, el inventario, tiempo de espera, lo cual ahí podemos ver que para X tenemos un inventario de 40 con un tiempo de espera en semanas de 2. Para A tenemos un inventario de 60 con tiempo de espera de 3 semanas. Para B tenemos 20 de inventario con espera de 1 semana. Y en C tenemos 10 con 2 semanas de espera. Por último, D tenemos 20 de inventario con 2 semanas de espera. El registro de inventario IRF, arbitrariamente vamos a considerar que necesitamos 100 unidades del producto X en la semana 10. Toda esta información nos permitirá desarrollar el plan de requerimiento de materiales, el cual se resume a continuación. Aquí, como podemos observar, ya iniciamos a desarrollar nuestro MRP, lo cual para ello la forma usual de poder completar la información del plan de requerimiento de materiales MRP es desde el producto de categoría superior, en el caso el producto X, para la semana 10. Existe una necesidad bruta de este producto por 100 unidades, sin embargo, el inventario disponible de 40 unidades finalmente determina que solo se necesitan 60 unidades adicionales. Como el tiempo de espera, lead time, para el producto X es de 2 semanas, el pedido se debe realizar en la semana 8, como lo pueden observar en la imagen. Posteriormente, para cada unidad del producto X necesitamos 2 unidades del producto A. Esto determina la necesidad bruta del producto A en 120 unidades en la semana 8. Luego, como se dispone un inventario de 60 unidades del producto A, la necesidad neta es solo de 60 unidades, las cuales se piden con 3 semanas de antelación dado el tiempo de espera. Siguiendo el mismo procedimiento se determinan las necesidades netas del producto B. Y por último tenemos C y D, donde, si podemos observar, es importante destacar el caso del producto C, el cual depende tanto de A como de B. Por cada unidad de A se necesitan 3 unidades de C, en este caso 180 unidades. Y por cada unidad de B se necesitan 2 unidades de C, en este caso 80 unidades. Y por último en D, podemos observar, nos queda una necesidad bruta de 160, con un inventario o saldo disponible de 20, lo cual solo necesitamos hacer pedidos de 140, quedándonos un inventario de 0 unidades. Bueno, aquí está, es programación de operaciones. Dice, ¿qué es la programación de operaciones? Dice, la programación de operaciones es una técnica que consiste en identificar, organizar y ordenar en secuencia lógica todas las actividades derivadas de un proyecto, programa o plan de producción y ubicarlas detalladamente a la altura del tiempo en que se realizan. Perdón. Esto implica preservar las relaciones de interdependencia de las actividades, así como de asignar tiempos, responsabilidades de la ejecución y comprobación de recursos para cada una de las actividades. Características y objetivos de la programación de operaciones. Características: asignar pedidos, equipos y personal
a centros de trabajo y otras ubicaciones especificadas, determinar la secuencia de la relación de los pedidos, iniciar el desempeño del trabajo programado, control de taller o control de actividades de producción que involucra, dice, revisión del estatus y control de progreso de los pedidos conforme se trabajan, expedición de pedidos retrasados y muy importantes. Objetivos: cumplir los plazos, minimizar el tiempo de demora, minimizar el tiempo o costo de preparación, minimizar el inventario de los trabajos sin terminar, maximizar el aprovechamiento de máquinas de trabajadores, máquinas y trabajadores. Dice, reglas de prioridad para el ordenar el trabajos. Sí, aquí es aquí lo podemos ver, es FS, perdón. Primeras entradas y primero en trabajar. Ok, primero en entrar, primero en trabajarse. Perdón. SOT, tiempo de operación más breve. EDD, primero el plazo más próximo. Primero el plazo más próximo. STR, tiempo ocioso restante. STR, tiempo ocioso restante por operación. CR, proporción crítica. LSFS, último en llegar, primero en trabajarse. Ordenar aleatoriamente a capricho. Perdón. Las siguientes medidas de desempeño de los programas se usan para evaluar las reglas de prioridad. Cumplir las fechas de los clientes de las operaciones posteriores. Minimizar el tiempo de tránsito, el tiempo que pasa un trabajo en el proceso. Minimizar el inventario de trabajos sin terminar. Minimizar el tiempo ocio de máquinas y trabajadores. Este ejemplo es de primeras entradas y primeras salidas. Dice, 5 trabajos de arquitectura. 5 trabajos de arquitectura serán despachados, serán asignados al despacho de arquitectos del constructor. La siguiente tabla contiene sus tiempos de trabajo, procesamiento y fechas de entrega. Queremos determinar la secuencia del procesamiento de acuerdo a las reglas PEPS, que es primero en entrar, primero en salir, son las siglas en español. Los trabajos se designaron con la letra según el orden de llegada. Aquí, por ejemplo, primero llegó el A, B, C, D, E. El tiempo de procesamiento del A es de 6 días, el de B de 2, el de C de 8, el de D de 3 y el de E 9. Esta es la fecha de entrega en días. El A se debe entregar en 8 días, el B en 6, el C en 18, el D en 15 y el E en 23. Dice, la secuencia del primero en entrar, el primero en salir, según la tabla, es la que se mencionó. El tiempo de flujo en el sistema para la secuencia mide el tiempo que espera cada trabajo más el tiempo de procesamiento. El trabajo B, por ejemplo, espera 6 días, mientras el trabajo A se procesa después del trabajo, toma 2 días más del tiempo de operación entre sí. Estará terminado en 8 días, es decir, 2 días después de su fecha de entrega. Aquí, por ejemplo, el trabajo A, tiempo de procesamiento 6 días. Tiempo de flujo, pues los mismos 6 días, ¿no? La fecha de entrega de trabajo es en 8 días, por lo que no hay retraso. Para el trabajo B, la secuencia B, el tiempo de procesamiento son de 2 días. El tiempo de flujo se vuelve de 8. Estos 6 más estos 2 son 8 días. Como tenemos una fecha de entrega de 6 días, tenemos 2 días de retraso. Aquí en la secuencia C, el tiempo de procesamiento es de 8 días. El tiempo de flujo, 8 más 8 se vuelve de 16.
La fecha de entrega es en 18 días, por lo que no tenemos retraso. Y así sucesivamente en cada uno. Al final tenemos un retraso de 11 días. Aquí está un análisis. Dice que el tiempo en promedio de terminación es de 15.4 días. Es la suma del flujo, o sea, los 28 días entre el número de trabajos, que son 77. La utilización es del 36.4%. El número promedio de trabajos en el sistema es de 2.75 y el retraso promedio del trabajo es de 2.2 días. En el siguiente ejemplo, tiempo de procesamiento más corto. Estas son las siglas en español, TPC. La regla del TPC de la tabla siguiente da la secuencia B, D, A, C y E. La secuencia de las órdenes se establece de acuerdo con el tiempo de procesamiento y los trabajos más breves tienen prioridad más alta. En este ejemplo, se está ordenando en base al tiempo de procesamiento. Aquí, por ejemplo, el B, el tiempo de procesamiento es de 2, entonces este se pone primero. Y así sucesivamente en orden del tiempo de procesamiento. Aquí está el tiempo de flujo, la fecha de entrega del trabajo en días y el tiempo de retraso. Aquí, por ejemplo, al final obtenemos un retraso de 9 días, el tiempo de flujo es de 65. En el análisis nos dice que el tiempo de terminación promedio es 13 días, la utilización es del 43.1%, el número promedio de trabajos en el sistema es de 2.32 trabajos y el retraso promedio de trabajo es de 1.8 días. Para el siguiente ejemplo, fecha de entrega más próxima, FEP, son las siglas en español. La regla del FEP en la tabla sigue la secuencia A, D, C y E. Observe que los trabajos se ordenan según la fecha de entrega más próxima. Aquí, por ejemplo, se están ordenando en base de la fecha de entrega. Aquí el más próximo a vencer es de 6 días, que es el que se ordena primero. El siguiente se vence en 8 días, que es el que se ordena después, y así sucesivamente. En este tipo de ejemplo, tenemos un retraso de 6 días y el análisis dice que el tiempo de determinación promedio es de 13.6 días, la utilización de 41.2%, el número promedio de trabajos en el sistema de 2.43 trabajos y el retraso promedio de trabajos es de 1.2 días. Para el siguiente ejemplo, que es el tiempo de procesamiento más largo, TPL, en este caso se ordenaron, el tiempo de procesamiento más largo fue el primero. Aquí tenemos que aquí es la secuencia, es la E. Este es el procesamiento más largo y luego de ahí hasta el más corto. En este ejemplo, el tiempo de retraso es de 48 días. El tiempo de terminación de promedio es de 20.6 días, la utilización del 27.2, el número promedio de trabajos en sistema de 3.68 y el retraso promedio de trabajo de 9.6 días. Aquí en conclusión vemos las diferentes reglas, el tiempo promedio en días para cada una. Este es primeras entradas, primeras salidas es de 15.4, tenemos un retraso de 2.2 días. El tiempo de procesamiento más corto, tenemos un tiempo promedio de 13.0 y el retraso de 1.8. La fecha de entrega más próxima, el tiempo de procesamiento es de 13.6 y el retraso de 1.2. El tiempo de procesamiento más largo es de 20.6, el tiempo promedio para terminarlo, y el retraso es de 9.6. En conclusión, tenemos que el tiempo de procesamiento más corto en general es la mejor técnica para minimizar el flujo de trabajo y el número promedios de trabajos en el sistema. Su mayor desventaja es que los trabajos con tiempo de procesamiento más largo podrían retrasarse de manera continua por dar prioridad a los trabajos con duración más corta. A los clientes puede parecerles injusto y es necesario realizar ajustes periódicos para hacer los trabajos más largos. Eso sería todo por nuestra parte. Gracias.